Imagine por un momento que hoy abres tu Biblia y no escuchas nada. Que oras y del otro lado solo hay un eco vacío. No es que dejaste de creer, es que el cielo dejó de responder. Amós lo profetizó hace 2800 años. Vendría un hambre, no de pan, sino de oír a Dios. Y Apocalipsis dice que 7 trompetas anunciarían ese momento. La pregunta no es cuándo pasará, es si tú estarías listo si pasara mañana. Hoy vamos a conectar Amós, las trompetas y el día que lo cambia todo. Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y desde esa perspectiva, tener la capacidad de escoger lo bueno y no lo malo. Elegir glorificar a Dios. Hoy vamos a tratar otro arco profético, Amós del capítulo 5 hasta el 9 y Apocalipsis capítulo 8 y 9. Y el título de nuestra reflexión es Amós 8 y Apocalipsis 8, 9, el hambre de oír a Dios y las trompetas del juicio explicadas. Hay un momento en la profecía bíblica donde el cielo calla. No es que Dios se distraiga, no es que haya renunciado a este planeta rebelde, es que la intercesión termina. ¿En qué momento estamos? En el momento que el sumo sacerdote sale del lugar santísimo y el tiempo de gracia se termina. Por lo tanto, la intercesión termina. Cristo sale del santuario y entonces suenan las trompetas, una tras otra, una copa tras otra. El libro de Amós, escrito 800 años antes de Cristo, ya lo había visto. El día de Jehová, ese día que muchos creían sería fiesta, resulta ser tinieblas. Y lo más inquietante no es el fuego ni el humo, es un hambre distinta, un hambre de oír la palabra que ya no se encuentra. Y aquí hay una cuestión tremendamente importante. ¿No se encuentra la palabra? Yo diría que la hay más que nunca. Sermones, más que nunca. Pero entonces, ¿de qué habla Dios? De lo que está hablando Dios, y lo vamos a ver a través de esta reflexión, es de que no se encuentra la palabra sin ser contaminada. Hay muchas prédicas, muchos predicadores, muchos teólogos, muchas iglesias, opinadores, ni hablar. Pero ¿qué es lo que nos encuentra? La verdad pura sin contaminar. Por eso en Apocalipsis 18 vemos nosotros que Dios hace un llamado a su pueblo que está en Babilonia, es decir, en confusión, donde allí la palabra está contaminada. Y vamos a ver cómo y a través de quién la voz de Dios se escucha justo en este momento. Fijaos, Amós era pastor, un recolector de higos silvestres. Nadie lo llamaba profeta por linaje ni por escuela. No lo sé si hemos escuchado.
encontramos este patrón una y otra vez a través de la palabra de Dios. El mensaje final no será por gente que han estudiado en las escuelas, ni por algún linaje, ni porque alguna iglesia oficial dará este mensaje, sino por gente sencilla que Dios los llama, les da su espíritu, les da su mensaje y los envía. Allí es donde vamos a encontrar nosotros la palabra pura sin contaminación, porque precisamente las escuelas y el linaje han hecho que la palabra sea contaminada. Dice, pero Dios lo arrancó del campo. ¿De dónde llamamos el que da el mensaje final? Del campo. Dice, y lo puso frente a un reino intoxicado de prosperidad y podrido de injusticia. ¿Cuál es este reino? Babilonia. El reino de la confusión, donde está todo el mundo. Dice, su mensaje fue incómodo entonces y lo sigue siendo hoy. El viernes tarde dimos un mensaje que está colgado en el canal, que lo han visto 24 personas. Y de 24, solo a 4 les gustó. Yo me pregunto, ¿qué ha pasado? Porque en este mensaje estábamos haciendo una exposición de quién es el hombre Jesucristo. Y nosotros tratábamos de entender cómo, supuestamente, el remanente final, estas realidades. ¿Y entonces qué ha pasado? ¿Por qué lo vieron 24 y de 24 solamente a 4 les gustó? Porque yo sigo diciéndolo, pero no hay quien me escuche, que mucha gente se cree el remanente, pero no saben que están llenos de confusión. No saben que creen o en lo que creen. Porque hay tanta palabra de Dios, hay tanto sermón y tanto predicador, que cada cual con su tema. Y la gente, en lugar de ser purificada, es cada vez más contaminada. Pero Amós entrega su mensaje. No gusta ni de antaño ni hoy. Y sigue siendo despreciado. A pesar de que Dios profetiza que traerá el mensaje puro, sin contaminar, el mensaje que preparará a este pueblo para que sea salvo. Si no, vamos a ver qué es lo que nos trata de decir Dios. Porque lo que hablan los hombres, yo estoy harto y supongo que habrá más que estén hartos. Su mensaje fue incómodo entonces y lo sigue siendo, porque conecta directamente con lo que Juan vio en Patmos. Las trompetas de Apocalipsis, los juicios que caen sobre un mundo que rechazó la misericordia. Esto no se pregunta la gente, dice, rechazamos la misericordia. Porque vais a ver que no habla de gente que no le importa a Dios. No. Habla del pueblo de Dios. ¿Cómo rechaza el pueblo de Dios la misericordia? Porque ellos creen, también según Apocalipsis 3,
que no, que tienen todo lo que necesitan. Pero Dios vuelve a decir que igual están escuchando a un otro, ni siquiera se dan cuenta. Están escuchando mensajes contaminados que no purifican y no salvan. Estos dos pasajes, Amós 5 al 9 y Apocalipsis 8 y 9, no son dos historias separadas. Son la misma advertencia contada desde ángulos distintos. Y aquí vamos a recorrerlas juntas. Antes de continuar, una cosa rápida. La mayoría de las personas que ven este canal regularmente no están suscritas. Si eres una de ellas, te pido que te suscribas ahora. No cuesta nada y nos ayuda enormemente a seguir ofreciendo análisis serios de la palabra. Y si este vídeo te aporta algo y te hace pensar, cuestionar o fortalecer tu fe, dale a me gusta. Ese pequeño gesto le dice al algoritmo que este contenido es valioso y nos ayuda a llegar a más personas que también buscan profundidad. Y si conoces a alguien, un amigo, un familiar, alguien de tu iglesia que lo necesita, compártelo, porque la mejor forma de hacer crecer esta comunidad es de persona a persona. Igual que siempre se ha transmitido la fe. Me comprometo a presentar análisis serios y profundos de la palabra de Dios. También te dejo el enlace a mi comunidad en Substack en el primer comentario fijado, donde tendrás acceso a mis materiales escritos. Gracias. Antes de empezar o continuar la reflexión, quiero anunciaros que ya está publicado en Amazon el libro, solo falta la revisión y pronto estará disponible. Así que os invito a que estéis atentos porque lo compartiré con vosotros y espero que os guste el trabajo. Ya estoy trabajando en el segundo. Así que estad atentos porque pronto vamos a compartir los enlaces también de este trabajo. Bien, dicho esto, sigamos. Amós capítulo 5 arranca con un lamento, una endecha fúnebre. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Es interesante. ¿Cayó la Virgen de Israel? ¿La iglesia? Justo al final del tiempo de gracia, ¿la iglesia ha caído? Porque la mujer virgen representa a la iglesia. Y dice, y no podrá levantarse más. Pero hay quienes, lo mismo que con este mundo, no han entendido el final de la iglesia oficial. Tratan de mejorar un mundo que no es de Dios. Tratan de hacer vencedora a una iglesia que ya no es de Dios. El profeta canta un funeral antes de que ocurra la muerte. Eso es lo escalofriante. Israel creía que el día de Jehová será un estallido de luz, la intervención divina que aplastaría a sus enemigos y encumbraría a la nación elegida. Creían que bastaba con ser descendientes de Abraham, con cumplir los rituales del templo, con ofrecer sacrificios. Pero Amós le da vuelta a la mesa. ¿Para qué me traéis tantos sacrificios? Quitad de mí la multitud de vuestros cantares. Dios aborrece la adoración hueca. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Adoración hueca, dice. A mí me parece tremendo, no sé vosotros, pero yo pararía y preguntaría, Señor, ¿qué estamos haciendo mal? Porque nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien. Por eso el mensaje de Apocalipsis 3, ¿verdad? Dios nos dice una cosa, nosotros creemos otra.
Y pensamos, no, sí, al total, cuando Cristo viene, pues no sé, en un plis plas ya nos convierte, no sé de qué manera, tampoco importa la justicia, el Evangelio en realidad lo tiramos por el suelo, porque Dios al final lo pisotea todo y en un plis plas a todos salvos. Siempre me he preguntado, ¿quién narices nos ha enseñado el Evangelio del Satanás y creemos que es de Dios? ¿Quién? Dios aborrece la adoración hueca. No soporta la hipocresía vestida de piedad. Es que no puede haber nada más perverso que eso, ¿verdad? Y no lo sé por qué, pero no es que se me abren los ojos ahora o estaba tan ciego antes, ¿no? Pero cada vez que miro a mi alrededor, da ganas de cerrar los ojos, la verdad. Porque lo que veo y lo que escucho es que se me están poniendo los pelos de punta. Honestamente. Cada vez somos menos. Y cada vez menos fieles. Pero ¿qué se puede hacer? Lo único que podemos hacer es lo que amamos. Dejamos el campo, dejamos nuestro trabajo para intentar cumplir con el trabajo de Dios, aunque algunos escuchan más a Satanás que a Dios, pero ¿qué le vamos a hacer? Nuestro trabajo es tratar de despertar a los muertos. Fíjate en el contraste. Estaban el amanecer, esperaban el amanecer. Recibieron la noche más cerrada. Me parece tremendo, queridos. Es que me parece tremendo, de verdad. La palabra hebrea que Amos usa para tinieblas, Josek, no es una metáfora poética cualquiera, es la misma palabra de Génesis 1, cuando la oscuridad cubría la faz del abismo antes de que Dios dijera, sea la luz. Es un retroceso. Yo diría, lo que está haciendo Dios es tirar por los suelos todas esas falsas creencias que tenía la iglesia de pelear por un mundo mejor, llevar el evangelio hasta los confines de la tierra, el creyente sea mejor. Y Dios nos está diciendo, no habéis entendido nada. Nos habla de Génesis 1. Antes de la creación, queridos, no sé qué caos es este, pero lo que está diciendo Dios, lo que en metáforas nos trata de plasmar, es que esto es una locura total. Y a decir verdad, mirando alrededor, incluso mirándose a veces a uno mismo, ¿no? Queda sorprendido. ¿Qué nos está pasando? Es un retroceso, una reversión de la creación, como si la historia se deshiciera. Ahora avanza unos 800 años. Juan está en Patmos. Ve 7 ángeles con 7 trompetas. La primera suena y cae granizo mezclado con fuego y sangre. La tercera convierte las aguas en ajenjo. La quinta abre el pozo del abismo y salen langostas que atormentan a los que no tienen el sello de Dios. Los que Amos anunció como tinieblas, Juan lo ve como trompetas. Pero ambos describen lo mismo. La paciencia divina toca su límite. El que formó las Pleiades y el Orión, como dice Amos 5:8, se levanta al fin. Aquí hay una palabra que me retumba mucho. Dice, la quinta abre el pozo del abismo y salen langostas que atormentan
a los que no tienen el sello de Dios. ¿Qué son esas langostas? Que atormentan a los que no tienen el sello de Dios. Tanto pastores que predican confusión, tantos predicadores que predican confusión, tantos opinadores que no conocen el Evangelio, pero sí se sienten libres, ¿no? Ellos tienen libertad de compartir y de decir cualquier cosa, no pasa nada. ¿Estas serán las langostas? Las que, en lugar de ayudar a purificar al pueblo de Dios, lo confunden más. Hay un detalle que casi todos pasan por alto. Cuando Amos habla del día de Jehová, no dice que Dios castigue por capricho o por ira descontrolada. Dice que el día será tinieblas porque el pueblo rechazó la luz. Claro, ¿dónde está el pueblo con la mente? Yo veo gente que comparten pastores y mucha gente que dicen que son el remanente y que dice, ¡ay, qué predicación bonita y tal y cual y no sé qué y no sé cuánto! Lo que no entiendo yo es cómo que a Amos no lo comparte nadie. Porque el mensaje no gusta. Es tan directo y tan tremendo que este mensaje no se atreven a compartirlo. Porque claro, la gente diría, ¿te has vuelto loco? ¿Y este partosillo, este quién es? ¿Este de dónde salió? ¿De qué habla este? Pero si este no tiene ningún título, no sabemos quién es. Me suena. Este Jesús, ¿de dónde ha salido este? No, este no puede ser. Será otro, pero este no. El mismo patrón. Una y otra vez. Pero no captamos el mensaje, queridos. Y aquí no se trata de el mensajero. La verdad que no. Se trata del mensaje. Pero claro, cuando se habla a ciegos, sordos, sin oído, ¿verdad? Gente que no están conectados con el espíritu, por lo tanto, ¿cómo pueden ver? ¿Cómo pueden oír? Son mejores los oficiales. Y Dios dice que la Virgen ha caído y que no se levantará más. ¿Será que Dios se está engañando, verdad? ¿Será que es mejor el mensaje oficial? Pecamos hasta que Cristo viene porque total no vemos otro camino y cuando Él vendrá a nosotros nos hará justos y al mundo estos son pecadores, esta gente, esta no tiene nada que ver con Dios. Estos no. Pecan igual, pero no, ellos no merecen, nosotros sí. Me río por no llorar y no parar de llorar. Pero en fin, el mensaje se entrega. Lo que se haga con él ya no es mi trabajo. Cada cual tendrá que decidir por sí mismo y dar cuenta de por qué. No es que Dios apague el sol, es que ellos cerraron los ojos. La calamidad no es arbitraria, es la consecuencia de haber despreciado la verdad cuando aún había tiempo. Y aquí viene la pregunta que quema. Si el Israel del siglo VII a.C. creía estar en paz con Dios mientras vivía de espaldas a su ley, ¿podría ocurrir lo mismo ahora? Lo que Amos ve como tinieblas, Juan lo escucha como trompetas. Y Joel
Otro profeta cercano lo describe como un ejército que devora la tierra. Pero la conexión más sorprendente no está en los profetas, está en el santuario. Piénsalo. En el ritual del santuario israelita, las trompetas de plata llamaban a la asamblea, anunciaban las fiestas, convocaban al pueblo ante la presencia de Dios. Eran instrumentos de reunión, no de guerra. Pero en Apocalipsis las trompetas ya no convocan, anuncian juicio. ¿Qué cambio? El mediador dejó de interceder. Cuando Cristo termina su obra en el santuario celestial, la misericordia que antes llamaba al arrepentimiento se transforma en justicia que ejecuta la sentencia. La misma voz que decía, venid a mí, ahora pronuncia, consumado es. El tiempo de la iniquidad se acabó. Y quien es justo, que siga siendo justo, y quien no, pues haya él mismo. Amós 5:8 al 9 describe al Dios que hace las Pléyades y el Orión, y que trae ruina sobre el fuerte. Es el Creador que también es juez. La misma mano que encendió las estrellas derriba las fortalezas del orgullo humano. No hay contradicción, hay coherencia absoluta. Y aquí entra el gran conflicto, porque el día de Jehová no es un estallido de furia, ni sino la vindicación del carácter de Dios ante un universo que ha observado la rebelión durante milenios. Y nosotros aquí, yo no sé qué narices nos está pasando. ¿Cómo podemos nosotros pensar que gente injusta, aunque simula o disimula muy bien, ante los ojos del universo, Dios dirá, no, perdón, gracia, que sean salvos? La justicia da igual. Y tú los tomas a estos y los metes en el reino de Dios. Y ahora pregunto yo, porque es que esto pasa en este mundo. Tú ves gente que vive, según creen, ¿no?, el evangelio. Y luego ves al lado tíos que ganan pasta sin contar. Viven de mil maravillas. Y tú dices, Señor, ¿pero es justo que éste entre en el cielo? ¿No? Lo decimos, ¿no? Pero no se nos ocurre preguntar, oiga, ¿y los que no han pecado nunca? ¿Qué dirán estos que un tipo como yo, que vive como le dé la santa gana, pintándose? Mira que tengo la camisa justo ahí, blanco y negro, ¿verdad? Es que así somos, un día de una manera y otro de otra. Y que este hombre entre en el reino de Dios. ¿Qué dirían los que han estado en el cielo? Señor. Pero si quitamos a Lucifer y la tercera parte de los ángeles, que no eran justos, y ahora metemos a estos sin número, ¿esto cómo es? ¿Qué justicia es esa? ¿No nos damos cuenta que esto sería una desestabilización del cielo? Que no hay quien... Había que arrasar ya con todo, definitivamente, porque está claro que no se salvaría nada, nadie. No lo pensamos, queridos. Nosotros pensamos que la justicia de Dios, no, Dios es amor, pero justicia, nada, ya. Alguien murió y nos convirtió de pecadores a justos, pero así, ya está. Nos olvidamos que dice que por los frutos nos conocerá. ¿Frutos? ¿Qué frutos? Decimos que leemos el Evangelio y escucho cada estupidez que es que me quedo atónito. Atónito. Es cierto, tenemos la palabra de Dios más que nunca en la historia. Pero ¿sabéis lo que nos falta, queridos? El Espíritu, que es la llave que da discernimiento, para que cuando tú leas, no simplemente leas un versículo,
o 2, o 3. Vamos a juntarlos. Los sacas de contexto y lo aplicas según te dé la gana. Sino que el Espíritu Santo te da ese discernimiento de entender que estos textos no pueden estar en conflicto con otros. No puede estar. Tiene que haber una armonía. Y que cualquier texto que en una parte me parece que dice una cosa, tengo que comprobar con otros. No vaya a ser que pisotee en otros. Y que vivo engañado, confuso. Justo lo que está tratando de decirnos Dios. Salid de la confusión. Babilonios. Porque no estudiamos, queridos. Nosotros aplicamos lo que nos dé la gana y lo que me parece a mí que es, y es más, me empeño en quedarme en lo que yo creo, aunque me cueste la eternidad. Da igual, yo me quedo aquí. No importa lo que diga la palabra de Dios, no importa. Yo lo creo así y ya está. Y yo digo, está bien, has tomado una decisión, eres responsable y recibirás lo que has sembrado. Para mí está bien. Pero queridos, aún falta un poco de tiempo antes de que se termine. ¿No quieres comprobar si lo que crees, es lo que quiere decir Dios? Perdóname un segundo. Me quería llamar mi mujer, le dije que no se puede. Ahora mismo no. No queríamos comprobar. ¿Sabéis? Yo trabajo mucho con la inteligencia artificial. La utilizo porque para eso está. Tiene más capacidad que yo, ¿verdad? Pero cuando yo le coloco un prompt, le digo, antes de darme tu verdicto, repasa lo que me vas a transmitir. Asegúrate que está conforme con Biblia, en fin, asegúrate. No me des lo que se te ocurre. ¿Por qué no aplicamos lo mismo para nosotros? ¿Por qué no nos tomamos un poquito más de tiempo y comprobamos una vez más? No vaya a ser por si las moscas esté equivocado. Porque pecado en el cielo no entrará y mucha gente no entiende lo que es pecado. Toda palabra es contraria a la voluntad de Dios. ¿Qué separó a Adán de Dios? Palabra. Alguien le contó algo. Se le creyó y se acabó. ¿Crees que para ti será diferente? ¿Eso es lo que te han contado? Tú mismo, querido, querida, tú mismo. Adán cayó por creerse la mentira. Y a ti te ha contado alguien que da igual a esta mentira. Que Dios te va a purificar sí o sí contra tu voluntad y en un plis plas serás salvo. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién te está contando el Evangelio? ¿Quién te está contaminando en lugar de purificarte? Sal de Babilonia, pero ya, si quieres vivir.
Y aquí entra el gran conflicto, porque el día de Jehová no es un estallido de furia, sino la vindicación del carácter de Dios ante un universo que ha observado la rebelión durante milenios. Satanás ha acusado al Creador de ser injusto, arbitrario, restrictivo. Las trompetas demuestran lo contrario. Dios agotó todos los recursos de la misericordia antes de permitir que la justicia siguiera su curso. Cada plaga, cada toque, cada copa es la respuesta a una acusación concreta, del enemigo. Lo mismo sucede con el hambre de la palabra en Amos 8. No es que Dios retire su revelación por malevolencia, es que la mente humana, endurecida tras rechazos sucesivos, pierde la capacidad de oír. Y Amos y semejantes ya pueden hablar y refrescarse la boca lo que les dé la gana. Porque resulta que la Odisea tiene los oídos tapados. La vista ya no ve. Ya no ve. Y tú le puedes contar lo que quieras porque la Odisea lo tiene tan claro como los judíos de antaño, matando a Jesús, creyendo que están haciendo justicia. Y la historia se repite. Y nadie no ve nada. Les parece bien. Vamos a compartir a los pastores y a no sé quién que predican en la iglesia porque parece ser que la verdad está por ahí. Lo que dice Dios, la Virgen dice, la Virgen, esa iglesia que debería de haber sido pura, dice, ha caído y no se levantará más. Pero claro, a nosotros la profecía nos suena a chino. ¿Por qué? Porque si no estamos conectados con el Espíritu, ¿cómo vamos a entender? Este Gabriel dice unas cosas que, total, ¿quién es este? ¿De dónde ha salido? ¿Qué mosca le habrá picado? Constantemente va por nosotros. El problema es que no soy yo. Ese escrito está. Estamos hablando de la palabra. No son inventos. Tomen la palabra y mira a ver si lo que estamos diciendo aquí encaja o está fuera del marco. Lo mejor, quién sabe. Tienes razón. El equivocado estoy yo. No lo sé. ¿Por qué no compruebas? Por si las moscas. Lo mismo sucede con el hambre de la palabra en Amos 8. No es que Dios retire su revelación por malevolencia, es que la mente humana endurecida tras rechazos sucesivos pierde la capacidad de oír, como un músculo que se atrofia por falta de uso, como unos ojos que después de mirar fijamente la oscuridad ya no soportan la luz. El salmista lo sabía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quien rechaza la lámpara, elige la noche. ¿Quién es la lámpara? ¿De qué está hablando aquí? ¿Espíritu Santo? Quien rechaza al Espíritu Santo, elige la noche. Ah, sí, pero claro, necesitas tener conexión con el Espíritu, porque si no, cada cual traduce lo que le parece, ¿verdad? No hay injusticia en Dios. Hay una libertad humana que Él respeta hasta las últimas consecuencias. Ups. O sea que Dios al final... ¿Nada de eso? ¿No? Este Gabriel no sé por qué está leyendo cosas que no están. Eso no es la gracia. La gracia de Dios puede con todo. No hay manera. No hay problema. Vamos, no. ¿Quién leamos? ¿Quién entiende, Amos? ¿Quién comprende que es justamente al final del tiempo? ¿Y a Gabriel? ¿Y este quién es? ¿De dónde ha salido este? 24. ¿Para qué escuchar? Dice tonterías, total, ¿verdad? Detente un momento, respira.
La advertencia de Amós no es para un museo teológico, es para cualquiera que hoy escucha sermones, canta himnos, cumple con las formas, pero mantiene intacta una zona de su vida donde Dios no tiene la última palabra. El hombre de negocios que diezma, pero explota. Paga los diezmos, pero no tiene amor con sus empleados o con los que está a su alrededor. Y aquí ha dicho la profecía una palabra tremenda. En el marco del tiempo del fin, dice que el hombre de negocios diezma. No, Gabriel, ¿pero qué dices? Esto ya no es vigente, hombre. No, tú eres un mendigo por aquí, pides no sé qué historia. Es que precisamente no te estoy pidiendo nada. Esa es la clave. Porque ¿qué le falta a este hombre de negocios? Dice que diezma, pero le falta amor, es decir, le falta el espíritu. Él cumple formal, hay quienes ni siquiera eso, pero que no tiene amor. Y la única forma de tener amor es estar conectado con el espíritu. De otra manera, no hay amor. Llámalo como quieras, pero amor, no. Dice, la mujer que asiste al culto, pero destruye reputaciones con la lengua, el joven que publica versículos en redes sociales mientras su mente se alimenta de basura, Amós los llama los que afligen al justo y reciben cohecho. Ni siquiera me pongo a comentar esto, porque es que ya estoy hasta las narices ya de comentar cosas que de todos modos no queréis escuchar. Está en la palabra. Dice, hoy los llamaríamos cristianos culturales. El día de Jehová no llegó para el Israel de Amós porque la nación se declarara atea. Todo lo contrario. Multiplicaban los sacrificios, llenaban el templo, cantaban más fuerte que nadie. El problema no era la cantidad de religión, era la desconexión absoluta entre el culto y la vida. ¿Quién es la vida? El Espíritu Santo. Dice, ¿qué trompeta está sonando ya en tu conciencia? Esa convicción que has sentido 3, 5, 10 veces, ese pasaje que te inquieta cada vez que lo lees, ese llamado al cambio que postergas con la excusa del todavía hay tiempo. Amós dice que habrá un punto donde el cielo dejará de insistir. No porque Dios se canse, sino porque tú habrás tomado tu decisión definitiva. Y es ahí donde digo yo, me parece muy bien que tengas tu opinión y que no la cambies, da igual. Me parece perfecto. ¿Sabes por qué? Porque a Dios también. ¿Sabéis? El fin de semana pasado, en la iglesia, dije yo una palabra que ellos repetían una y otra vez, ¿no? Debemos de hacer, debemos de hacer, debemos de no sé qué. Llegó un momento que yo dije, oiga, a vosotros no os chiría nada. No odiéis esta palabra debo. ¿Debo? ¿Qué significa eso? Que sí o sí, cuando me despierto por la mañana voy como una cabra al monte. No importa lo que suelte por la boca, yo suelto. Yo predico a Cristo, ¿no? ¿Verdad? Porque la gente se piensa que es lo que están haciendo. Y se salta alguien, casi me vuelve, o sea, me dice que estoy loco. Hombre, que esta palabra es muy fuerte. ¿Cómo que odias? Pues digo, ¿por qué no le llamas a Dios loco? Porque Dios odia. Odia el pecado. Por si no te has enterado. Se ha callado. Eso es el debo. Así entendemos nosotros. Yo debo. Tú no debes nada. Primero, ¿estás conectado con Cristo? ¿Tienes el llamado?
¿Se te ha dado la palabra? Porque cuando ocurre esto, tú no debes, querido. Tú no sabes vivir de otra manera. Y eso cambia por completo la cosa. Cuando te despiertes por la mañana y dices debo, es como cuando dices debo de ir a trabajar. No quiero, pero debo de ir, que hay que comprar pan. Cuando estás conectado con Cristo, es que no se te olvida. Es que no sabes vivir de otra manera. ¿De dónde llama Amos? Del campo. Amos tiene trabajo. Pero deja su trabajo para encargarse del de Dios. Amos debe o lo llama Dios y no sabe hacer otra cosa. Espero que entendáis la distinción, porque muchos cristianos creen que deben. Pues yo te digo que no debes nada. Si debes, es porque debes, pero en otro sentido. No estás con Cristo, queridos, y lo debes todo, hasta tu propia vida, porque tampoco es tuya. Antes de abrir la boca, antes de ir a ninguna parte, asegúrate que también Cristo anda contigo. Antes de compartir nada, asegúrate que la fuente es correcta. No solo que parece, no solo qué bonito, no solo qué sermón más precioso. Así. También es la verdad, 100%, porque medias verdades no salvan, queridos, matan. Eso es lo que hace la confusión, mata. Mañana puede ser demasiado tarde, pero hoy, ahora mismo, la puerta sigue abierta. No es miedo lo que deberías sentir, es urgencia. Es gratitud por cada nueva oportunidad. Y si ya escuchaste la trompeta, ¿qué vas a hacer con lo que oíste? Nada, ignorarlo. 24 visualizaciones, que no serán tantas, en la que registra YouTube. Y 4 me gusta. Esto sí que me parece más real. Lo vieron 4 hasta el final y les gustó. Los 24 empezaron y lo dejaron por el camino porque hay un problema. Y yo digo, sí, es que no solo un problema, hay más que un problema. Amós 8, 11 al 12 contiene acaso la advertencia más desgarradora del Antiguo Testamento. No habla de ejércitos invasores, no habla de plagas ni de terremotos, habla de algo peor. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Hambre de Dios. Eso es lo que viene. Porque ¿sabéis qué ocurre, queridos? Poco a poco, los ángeles se retiran. Y cuando los ángeles se retiran, ya no hay mensajeros. ¡Ole! Por fin se cumple lo que tantos han esperado. ¿Pero este quién es? ¿O estos? ¿Quiénes son estos? Y no es porque no haya sermones. No. YouTube está lleno, aunque está pegando una limpieza que no veas. ¿Verdad? Y en las iglesias, ¿qué vamos a contar? Israel, después de ser abandonado, siguió hasta el año 70, hasta cuando Dios dijo, oye, vosotros no hay manera de entender, ¿no? Se acabó el cachondeo. Adiós santuario, adiós tonterías y formalidades. Se acabó, ya no hay Israel. Fuera, dispersados en el mundo. Hasta el día de hoy. Lo mismo nos pasa a nosotros. La profecía, bueno, uno interpreta de una manera, otro interpreta de otra. Tú, Gabriel, pues, tú interpretas de la tuya. Total. Eso es lo que digo yo. Y me pregunto, ¿quiénes serán los amos del tiempo del fin? ¿Me podéis señalar uno? ¿Verdad?
Enséñame uno. A ver si lo desmontamos en 3 segundos. Como en el sermón de viernes. Cuando hablamos de Jesús, en nuestra mente tenemos un Jesús que no lo sé por qué, pero no coincide con las Escrituras. En nuestra mente hay un Jesús distinto. Y cuando lees lo que está escrito, no te lo acabas de creer. No, este Gabriel está diciendo cosas raras, ¿eh? Cuidadito con este tío, porque a saber. Sí, a saber. Imagina la escena. Personas que durante años tuvieron la Biblia en la mesa de noche acumulando polvo, que escuchaban sermones mientras planeaban el almuerzo, que pasaban los dedos por la pantalla del celular saltando versículos como quien ojea un catálogo aburrido, de pronto un día buscan una palabra del cielo y no la encuentran. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. La palabra hebrea para errantes es nua, tambalearse, vagar sin rumbo, moverse como un ebrio. No es una búsqueda ordenada, es pánico, es desesperación, es el vértigo de quien descubre que ignoró lo único importante. ¿Qué era lo único importante? Este dichoso Amós y su mensaje. ¿Este era importante? No puede ser. ¿O sí? Oye, si Dios lo llama del campo al final del tiempo, ¿qué le pasa a Dios? Si hay iglesia, hay pastores, hay doctores de la ley, ¿qué locura es esa? ¿Por qué llamas del campo? Pero si esta gente no está preparada, ¿no? ¿Quién escoge sus mensajeros queridos? ¿Los hombres? ¿Los institutos teológicos o las iglesias? ¿Así funciona? ¿O es Dios? ¿Será que cuando Dios escoge, da su espíritu, la bendición que se necesita, y también su palabra, discernimiento? ¿Sí? Esto desmonta mucha cosa, ¿eh? Pero mucha cosa, ¿eh? Y resulta que el mensaje de Amós era el más importante. Pero claro, los ignorantes, ¿qué van a entender? Apocalipsis 3 lo dice, están bien, están bien, es que no necesitan nada. Dios dice, no, a saber, es que Dios dice cosas y ¿quién le entiende? Ah, salvos por la gracia y, no sé, milagro y nos vamos para el cielo. Nosotros sí, el resto del mundo no. Estos son pecadores, pero nosotros somos lo más exquisito. Lo curioso es que Amós dice que correrán de mar a mar. En la geografía bíblica eso equivale a decir recorrerán todo el mundo conocido y no encontrarán lo que buscan. Cruzarán continentes, consultarán líderes religiosos, releerán sus propias notas. Y sí, hubo un tiempo que llamaban predicadores de América para Europa y de Europa para América y para América Latina y a saber, vamos a China, los árabes y tal. Porque nosotros sabemos. Pero Dios dice que la Odisea, la Virgen, ha caído y no se levantará. Y Apocalipsis dice que se le ha retirado el candelabro, la lámpara, el Espíritu Santo. Pero nosotros vamos a enseñar a China, a los árabes y a no sé quién, enseñarles la verdad. Los amos, ¿estos quiénes son? Pero si no están preparados y no tienen títulos, no. ¿Quiénes son estos? ¿Verdad? O estos pescadores. ¿Y estos quiénes son? ¿Cómo que estos son la iglesia? La nueva iglesia, dicen. ¿12? ¿100? ¿1000? ¿Estos? Venga, hombre. Estás de broma. Pero mira el templo, mira el santuario. ¿Qué dices? No sé, igual habrá que leer con otros ojos la Biblia, digo yo.
porque solo contamos lo que nos conviene. Las cosas que no convienen no contamos. Estas no importan, ¿verdad? Cruzarán continentes, consultarán líderes religiosos, releerán sus propias notas, pero los ángeles dirán, no la hallarán. Hay un matiz que suele escaparse. El hambre no es la ausencia de Biblias. En los últimos días habrá más ejemplares impresos y más acceso digital que nunca antes en la historia. El hambre es otra cosa. Es la ausencia de la voz de Dios hablando al corazón. Es el espíritu que se retira. Es la conexión viva que se corta. No falta el libro. El autor ha dejado de responder. Anda, resulta que Amos sí que era la voz de Dios. Amos sí que tenía discernimiento. Amos sí que predicaba la verdad. Pero nosotros lo ignoramos porque ¿quién es este? ¿Verdad? ¿Quién lo reconoce? Ni en su propia casa, ¿verdad? ¿Cuánto vale una carta de amor cuando quien la escribió ya no quiere saber de ti? Eso experimentarán quienes despreciaron la palabra mientras tuvieron acceso libre al trono de la gracia. El hambre de Amos 8 tiene un eco escalofriante en el Evangelio de Mateo. Jesús cuenta la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Todas esperaban al esposo, todas tenían lámparas. Pero cuando llegó el tiempo decisivo, las insensatas descubrieron que les faltaba aceite. Corrieron a comprar, llamaron a la puerta y oyeron las palabras más frías del Evangelio. No os conozco. Misma estructura, mismo desenlace, búsqueda desesperada cuando ya es tarde. Y aquí hay unos detallitos que deberíamos estar atentos. Dice, cuando llegó el momento decisivo, las insensatas descubrieron que les faltaba aceite, les faltaba el espíritu, ¿verdad? Corrieron a comprar. Oye, ¿dónde hay una tienda que vende ese tipo de aceite? ¿De dónde compraron? ¿Eh? Dice, llamaron a la puerta. ¿De dónde compraron, queridos? De donde se fueron con los diezmos y las ofrendas. Compraron de aquellos que venden Espíritu Santo. ¿Esto cómo es? Primero, ¿cómo entramos nosotros en contacto o en conexión o recibimos el acompañamiento del Espíritu Santo? ¿Cómo se hace esto? A través de la palabra de la verdad, no contaminada. ¿Y quién vende la palabra no contaminada? ¿Y quién vende la palabra contaminada? Porque aquí nos habla de las vírgenes que se van, compran, vuelven, pegan a la puerta, pero Dios dice, este aceite es falso. Pero hay otras que sí que tenían aceite. Y de sobras. No se nos ocurre pensar, ¿verdad? Este Amos. ¿Será este que nos trae la verdad? ¿Y será que la Virgen caída, la que vende aceite, no? Pues no sé. Yo os dejo que vosotros leáis la profecía y la interpretéis. Vosotros me habéis visto. ¿De qué estará hablando el Señor? Habrá que ver quiénes son estos vendedores de aceite falso y habrá que identificar quiénes son los amos, los que les envía Dios, ¿verdad? Estos campesinos, esta gente que... ¿Estos quiénes son? ¿Verdad?
En Apocalipsis, después del toque de la séptima trompeta, Juan oye una declaración solemne: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía. Es la ratificación judicial de lo que cada persona decidió en vida. El carácter queda fijado. Las decisiones hechas en libertad se convierten en destino. No, no las cubre la gracia. No, no hay un milagro al final, Señor. Pero estos que venden aceite nos han contado que la gracia puede con todo. ¿Cómo que mis decisiones de hoy determinan mi destino? ¿Cómo que mi decisión de hoy forma mi carácter? Señor, no, no puede ser, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Yo quiero estar en el cielo. Ya. ¿Pero quién te ha vendido el evangelio? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Quién te lo ha vendido? ¿Mm? Los limpios permanecen limpios. Los sucios, sucios para siempre. Ezequiel también lo anticipó. Buscarán visiones del profeta, consultarán al sacerdote, pero la instrucción divina se desvanecerá como niebla al amanecer. ¿Hemos identificado de quién habla? Irán al sacerdote y lo que recibirán será oscuridad total. Vamos, que te vas con la lámpara apagada total. Dice: el patrón es consistente toda la escritura. Dios no embosca a nadie. Advierte durante siglos, envía profetas. Me pregunto yo, si tiene el santuario, tiene a los levitas, ¿no? ¿Qué necesita profetas? Derrama su espíritu, insiste por todos los medios, pero respeta la libertad humana con una seriedad que estremece. La gran controversia alcanza aquí su punto más tenso. Satanás ha acusado a Dios de imponer su voluntad, y Dios permite que cada ser humano elija de verdad, sin coerción, a quién servir. Esa libertad tiene un costo. Algunos elegirán mal. Y cuando se cruce la línea definitiva, el llanto no cambiará el resultado, queridos. Este evangelio que te han vendido, que la gracia puede con todo, me parece a mí que este evangelio te va a mandar en otro lado que tú no esperas. Piénsalo bien. Los que buscaban la palabra en Amos 8 no eran ateos. Eran personas que un día tuvieron la verdad al alcance de la mano y la trataron como algo prescindible. Estimaron más las ganancias y los placeres de la tierra que los tesoros del cielo. Esa es la tragedia. No rechazaron a Dios de una vez. Lo fueron diluyendo. Hoy un mensajito de: a mí me parece que lo que dice tal, este sí tiene la razón. Y el cual, pues también. Este Gabriel, no. Este quiere diezmos y ofrendas, este quiere que le mandemos dineros, este no le gusta trabajar. Este no es. ¿Quién era Judas? ¿Qué bolsa tenía Judas? Jesús y los apóstoles tenían una bolsa de dinero. Pero si a Jesús no le hace falta dinero, ¿verdad? Anda, pero no dijo no. Es más, hubo un momento que le dijo a los apóstoles: id y comprad. Interesante, porque también los apóstoles dijeron: Señor, pero aquí tenemos unas pocas moneditas. ¿Qué vamos a comprar nosotros para semejante cantidad de gente? Que no da. Ahí Jesús dijo: vale, déjalo. Ya hablamos con la fuente. Lo resolvió, ¿verdad? Lo mismo pasa ahora. La fuente resuelve. Pero las vírgenes insensatas: me gusta más aquel, más el otro, más tal. ¿Sí? ¿Y por qué no te gusta lo que está escrito? Porque tú has escogido creer lo que tu mente, tu corazón, quería. Y ese es el problema. Eso quiere erradicar Dios.
porque también Adán creía. ¿De qué sirvió? Anda, para él no tuvo gracia. Ups. No, lo sacó del Edén y ahí se quedó, fuera. Puso ángeles en la puerta y dijo, aquí no vuelves. Esto no funciona así. La justicia de Dios se tiene que cumplir. Pero al remanente final, no. La gracia puede con todo, la sangre de Cristo, vamos con fórmulas mágicas. Esto es satanismo total. Porque si no entiendes las escrituras, tú utilizas los símbolos para alcanzar lo que te interesa. Da igual discernimiento, el verdadero sentido, contexto, propósito, el por qué. No, eso da igual. Nosotros utilizamos la fórmula y ya está. Somos salvos. A Adán no le funcionó, ¿eh? No le funcionó. Se le aplicó la justicia que no veas. Y Dios tuvo que pagar. ¿Eh? No hubo gracia. Eso pasa cuando entiendes el Evangelio como te dé la gana. Eso es lo que está pasando. Y dice, esa es la tragedia, no rechazaron a Dios de una vez. Lo fueron diluyendo, lo fueron postergando, y un día, cuando quisieron encontrarlo, ya no estaba. Hay una pregunta que incomoda. ¿Cuántas Biblias tienes en casa? ¿Cuántas aplicaciones bíblicas en el teléfono? ¿Cuántos sermones guardados que ya escucharás después? La abundancia de recursos puede ser la peor trampa, porque tener acceso no es lo mismo que alimentarse. El hambre de la palabra se incuba ahora, se gesta en los devocionales que saltas, en los capítulos que hojeas sin leer, en la oración que reduces a una lista de pedidos antes de dormir. No es que un día Dios retire súbitamente su espíritu y tú te quedes descolocado, es que tu sensibilidad espiritual se va apagando poco a poco como una vela que consume su último oxígeno. Pregúntate con honestidad, si hoy se será el tiempo de gracia, ¿tendrías aceite en tus lámparas o estarías corriendo a comprarlo cuando ya no se vende? ¿Tu fe es tuya o es prestada? ¿Conoces a Dios por experiencia propia o solo por lo que otros te han contado? El profeta Amos no escribió para asustar, escribió para despertar, porque mientras existe un hoy, existe una oportunidad. Mientras el Espíritu aún hable a tu conciencia, el hambre no ha empezado. Pero no des por sentado el mañana. Y entonces, ¿qué vas a leer hoy? Atentos, no por obligación, no debes, sino porque tiene lógica saciar el hambre antes de que llegue la escasez. Y la hambre, no debes de tener hambre, no, el hambre se tiene. Lo mismo que el espíritu. Si se tiene, actúas. No debes, no te propones, debo de hacer no sé qué. No. Esto no funciona así. Podemos inventarnos historias, pero no funciona así. Amós capítulo 9 abre con una imagen aterradora. Dios junto al altar dando la orden de destrucción. Deribad del capitel, estremezcanse las puertas. Nadie escapa. Aunque caben hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, dice. Ni muerto te escapas, dice. No hay escondite posible. El profeta describe un juicio exhaustivo, total, ineludible. Y si no me creéis, Ezequiel 9, léalo también, porque se refiere precisamente a eso. ¿Y sabéis por dónde empieza? Por la casa de Dios. Pero hay algo que juzgar ahí. Mucho. Demasiado. Pero entonces en el versículo 9 el tono cambia. Dios dice, haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las gentes, como se zarandea el grano en un arnero, y no cae un granito en la tierra. Espera, ¿no iba esto de destrucción total? ¿Qué hace aquí la promesa de que ni un granito caerá?
Aquí está la clave que diferencia el castigo de los impíos de la purificación de los justos. El zarandeo no es para destruir, es para limpiar. Como el granjero que agita la criba para separar el trigo de la paja. La paja vuela con el viento, el grano permanece, los movimientos son bruscos, sí, el proceso puede resultar violento, pero el propósito es salvador, no destructivo. Amós ya había anticipado este doble filo en el capítulo 8. Los cantores del templo aullarán en aquel día. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar echados serán en silencio. Eso ocurre con quienes se aferraron a la cáscara de la religión sin experimentar su poder transformador. Pero para el remanente fiel, el zarandeo es la antesala de la restauración. La palabra arnero en hebreo es kebaraj, un cedazo de malla fina, no es cualquier criba. Es el instrumento que separa lo casi imperceptible, lo que parece trigo, pero no lo es. La imitación perfecta. En el zarandeo final, Dios no solo separa lo malo de lo bueno, separa lo que parece bueno, pero es falso, de lo genuino. Y la promesa es quirúrgica. No cae un granito en la tierra. Ni un solo creyente sincero se perderá en el proceso. El zarandeo puede doler, pero ningún hijo auténtico del reino quedará fuera. Pedro escribió algo muy parecido. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El apóstol no hablaba de los paganos, hablaba de la iglesia. El juicio empieza dentro, no fuera. Y Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, usó la misma imagen del fuego refinador. Él se sentará para afinar y limpiar la plata. El orfebre calienta el metal hasta que las impurezas suben a la superficie y él mismo las retira. Se sabe que la plata está lista cuando el artesano puede ver su propio rostro reflejado en ella. Ahí está la meta del zarandeo, que Dios vea su imagen reflejada en su pueblo. En Apocalipsis, entre la sexta y la séptima trompeta, Juan inserta un paréntesis revelador. Aparece un ángel con un librito abierto. Le dice que lo coma. Es dulce en la boca, pero amargo en el vientre. La experiencia del remanente reciben la verdad con gozo, pero proclamarla les cuesta rechazo, incomprensión y zarandeo. El mismo libro describe a los 144.000 como aquellos que han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Pasaron por la tribulación? Sí, pero salieron limpios. El zarandeo no los destruyó, los definió. Y aquí cuando dice han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero, ¿qué es la sangre del Cordero? Hay que entender. La sangre del Cordero es la vida que Él nos ha entregado en Levítico 1, que es el Espíritu Santo, queridos. Y cuando dice que la hemos emblanquecido con el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? ¿Qué persigue? ¿Qué nos ha dicho antes? Un carácter, queridos. Entonces, junto con el Espíritu Santo hemos purificado el carácter. Ya no creemos las mentiras de Babilonia. No utilizamos la sangre de Cristo como una fórmula mística, ¿no? La sangre de Cristo me limpia y me lleva, la gracia me lleva no sé dónde. Queridos, entiendan las Escrituras bien. Déjense de misticismo. Entiendan la profundidad del Evangelio, entiendan de lo que está hablando, que cuando está hablando del día de la expiación, de purificación, es un caminar con el Espíritu que nos ayuda a quitar fuera todo lo que es palabra de Dios adulterada y quedarnos con la verdad pura que no contamina. De eso nos ha hablado hasta aquí. Y eso es lo que necesitamos entender, dejar de ser hijos de Satanás, utilizar la palabra de Dios como misticismo, fórmulas, que ni siquiera entendemos de lo que habla. Pasaron por la tribulación, sí, pero salieron limpios. El zarandeo no los destruyó, los definió. Aquí el gran conflicto alcanza su clímax, porque Satanás no solo acusa a Dios, también acusa a los hijos de Dios. ¿Crees que esos te son fieles? Quítales la protección, aflígelos y verás cómo te maldicen. Lo mismo que en caso de Job, ¿verdad? Es el argumento que usó contra Job. Y Dios permite el zarandeo, no porque dude de sus hijos, sino porque el universo entero... ¿Perdón? ¿Qué pinta aquí el universo? ¿Qué necesita el universo de ver? El universo entero necesita ver que hay hombres y mujeres que aman a Dios por quien es Él, no por lo que Él les da. Esto no es un negocio.
El trigo no se queja cuando la criba lo sacude, porque el trigo sabe que la sacudida no es el final, es el camino hacia el granero, ¿verdad? Si estás atravesando una sacudida ahora mismo, en tu salud, en tu familia, en tu fe, quizás necesites hacerte una pregunta distinta. No por qué me pasa esto, sino ¿qué está siendo removido de mí? Porque el zarandeo de Dios nunca es para destruirte, es para desprender de ti lo que te impide reflejar su imagen. Y algunos, mientras más les digo la verdad, más se enfadan, más molestos están. Y yo pregunto, ¿de quién es este espíritu? ¿Por qué la verdad molesta? Ah, ya lo sé, porque la dice Amos. Este tío que la ha traído Dios del campo, a saber de dónde. ¿Este quién es para que me diga a mí las cosas? Y en lugar de purificarte, tú te estás alejando, querido. Eso es lo que te está pasando. Por eso no aguantas la verdad. Porque la verdad tiene el propósito de purificarnos. Pero nosotros, esa verdad nos molesta y nos aleja de Dios. Despierten, queridos, porque nadie te dice nada por maldad. No. ¿Por qué entiendes mal? ¿Con qué espíritu caminas? Esa es la pregunta. La crisis no crea en tu carácter, lo revelan. Y en esa revelación hay gracia, porque ver lo que realmente eres es el primer paso para permitir que Dios te transforme. De eso estoy hablando. Si solo me dirían palabras bonitas, yo personalmente huyo de palabras bonitas. No de ahora, no. Desde el principio les dije a los míos, déjese de adulaciones y de tontadas. Porque esa es la peor forma o la mejor forma de que el enemigo me tumbe. Empezando a creer que soy no sé quién o no sé qué. Yo no soy nada. Es Cristo en mí el que tiene que hacer. Por eso digo yo, no debes. Si tienes a Cristo, haces. Punto. No debes. Cuando debes es, me propongo, quiero tal cual y voy. O incluso peor, voy sin preparar, sin que me llame nadie, sin enterarme del mensaje, sin el Espíritu. Por eso digo, debes. No debes nada. Si tienes a Cristo, haces. Punto. Si eres trigo genuino, aunque estés mezclado con paja, aunque todavía haya cosas que Dios necesite limpiar, no caerás. El viento del zarandeo puede asustarte, pero nunca te arrastrará si tu raíz es firme. Y recuerde, ¿sobre quién viene el zarandeo? Sobre los hijos de Dios, a los que el enemigo pide que los zarandee. Por eso cuando habla aquí, cuidado no confundir con los impíos. A los impíos no los va a zarandear nadie. Por eso tú ves a tu lado el multimillonario, el que tiene buen coche, buena casa, guapa esposa, lo que quieras. O esposo, según el caso, ¿verdad? Estos no los zarandea nadie. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿El enemigo necesita zarandear a estos? Pero si son suyos. ¿A quién necesita zarandear? A los hijos de Dios. A los Job de hoy, ¿verdad? Que dejen de ser fieles. Así que no se confundan, ¿verdad? Pero nunca te arrastrarás si tu raíz está firme. Y si hoy sientes que la sacudida te está rebasando, recuerda esto. El que sostiene el arnero es el mismo que formó las Pleiades y el Orión. No tiembla su pulso, no se le escapa un grano, sabe a quién está limpiando y por qué. Confía en el proceso, no en el dolor del proceso, sino en las manos que lo conducen. Amós no escribió su libro para que hiciéramos exégesis de biblioteca. Lo escribió para que alguien en Samaria en el siglo VII a.C. o en tu ciudad ahora mismo cambiara de rumbo. Y el núcleo de su mensaje no era únicamente teológico, era ético. Lee el capítulo 5 con calma. Abominé vuestras solemnidades, corra el juicio como las aguas y la justicia como arroyo impetuoso. Dios prefiere la justicia callejera a la adoración ensayada, prefiere la honradez anónima al sacrificio multitudinario. Eso es lo que Israel no entendió.
creían que el culto compensaba la injusticia, como si Dios llevara una balanza donde las ofrendas equilibraran el fraude, como si el altar absorbiera la sangre de los pobres. Y Amos le dijo, no, así no funciona. Y eso es lo que trato de explicaros yo. Porque algunos dicen, sangre, sangre, la gracia y tal. Y Dios dice, cuidadín, ¿qué estáis haciendo? ¿Eh? ¿No hay justicia? ¿No? Vale, sigan caminando. El capítulo 6 describe a los ricos de Sión que se recuestan en camas de marfil, como corderos de rebaño, beben vino en tazones, componen canciones y no se afligen por el quebrantamiento de José. La indiferencia ante el sufrimiento ajeno era la prueba más clara de que su religión era cáscara, y esto llevo yo mucho tiempo diciendo. ¿Hay dolor a tu alrededor? ¿Eres indiferente? ¿Sí? Empezando por la casa de Dios, ¿eh? Porque algunos se van primero fuera. Os advertí, llevo muchos años advirtiéndoos. Primero, la casa de Dios, lo cercano. Luego salimos a otros. Pero algunos se creen que se puede comprar a Dios. Nosotros vamos primero a otros, mientras en la casa de Dios hay gente que no pasa bien el día. Esto lo dice el Evangelio, no me inventó nada. ¿Dónde vino Jesús? A su pueblo, primero. A su pueblo. Luego se fue a los gentiles. Así que entiendan el Evangelio bien. Algunos se creen que van por ahí haciendo no sé qué y luego le van a decir, en tu nombre hicimos no sé qué y no sé cuánto. Cuidadín. Cuidadín. Que no sea que no os lo advertí. No ahora, muchísimas veces. Juan repite ese patrón en Apocalipsis. Las trompetas tocan y los habitantes de la tierra no se arrepienten. Sí. Siguen con sus ídolos, con sus homicidios, con sus hechicerías. El castigo no los cambia, los confirma. Como Faraón, cada plaga endurecía en lugar de ablandar. Y eso es lo que trato de advertir yo. Queridos, ¿las advertencias de Dios nos aleja o nos acerca? ¿Te molestas, te enfadas? ¿O te hace mirarte mejor en el espejo? Cuidado, porque uno te manda a la muerte, el otro te prepara para la vida. ¿Qué tienen en común el Israel de Amos y el mundo que recibe las trompetas? Ambos normalizaron el pecado, lo domesticaron, pecamos hasta que Cristo viene. ¡Qué locura!, ¿verdad? Lo vistieron de cultura, de economía, de así son las cosas. Y cuando Dios intervino, ya era demasiado tarde para reaccionar. No porque Dios no quisiera perdonar, sino porque ellos ya no querían arrepentirse. Y cuidado si te va bien. Cuidado si te va bien. Porque llegará un día cuando de repente te darás cuenta que te ha ido todo fatal. Has gozado de esta tierra, has sido insensible al dolor ajeno, ¿verdad? Y cuando llegará, en una hora, llorarán. Pero ya es demasiado tarde. Santiago, el hermano del Señor, entendió a Amos mejor que nadie. Su carta era casi un comentario del profeta. La religión pura y sin mácula, delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y cuidado, vuelvo a repetir, está hablando de la casa de Israel primero. No menciona el culto, no menciona los cánticos, menciona el amor encarnado y la pureza interior. Y Jesús fue todavía más directo. En Mateo 25 las ovejas y los cabritos son separados por un solo criterio. Como trataron a los hambrientos, a los sedientos, a los desnudos, a los presos, los que hicieron el bien sin esperar recompensa son bienvenidos. Los que pasaron de largo, aunque hubieran ido al templo todos los días de reposo, son rechazados. El rey no examina su ortodoxia, examina su amor.
Por eso, recordad cuando decía aquellos que pagan los diezmos, pero maltrata a sus empleados o a los que tiene cerca. Tú puedes formalmente cumplir, pero te falta el amor. Y en total, no te sirve de nada. Esto no significa que la doctrina sea irrelevante. Significa que la doctrina sin amor es veneno. Pablo lo dijo con todas las letras. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y luego remata con algo que parece sacado de Amos. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. La conexión entre Amos y el Nuevo Testamento no es forzada, es orgánica. Ambos revelan al mismo Dios. Un Dios que prefiere corazones quebrantados a templos llenos. Manos que ayudan a manos que aplauden, vidas transformadas a liturgias impecables. El carácter de Dios no es el de un inspector severo que busca fallas, es de un padre que busca hijos auténticos, no actores que recitan sus líneas. Vamos a aterrizar esto. ¿Qué significa hoy vivir preparados para el día de Jehová? No significa aislarse en una cueva ni pasar las tardes calculando fechas. Significa dos cosas muy concretas. Primero, alimentarse de la palabra como si mañana no estuviera disponible. No por miedo, sino por valoración. El cristiano que hoy no abre su Biblia está diciendo con sus hechos, no con sus palabras, que la voz de Dios es prescindible. Y eso es justo lo que prepara el terreno para el hambre de Amos 8. Segundo, vivir la justicia en lo cotidiano. Pagar lo justo a quien trabaja para ti. No manipular a tu pareja con chantajes emocionales. Defender al que no puede defenderse en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia. No callar cuando todos callan. La preparación para el fin no es mística, es ética y es relacional. La religión que practicas cada día se parece más a un concierto bien producido o a un arroyo impetuoso de justicia. Piénsalo mientras preparas tu próximo devocional. O mejor, piénsalo mientras hablas con tu cónyuge, mientras atiendes a un cliente, mientras nadie te ve y puedes elegir entre la honradez y el atajo. Y allí se juega todo. No en el templo, en la calle, en decisión tras decisión, todos los días. Esto es lo que forma tu carácter. Y esto es lo que Dios mirará. ¿Te asegura la eternidad o no? El libro de Amos termina como empezó, con una sorpresa. Si los primeros capítulos eran pura advertencia y los centrales puro lamento, los últimos versículos son un estallido de esperanza casi inverosímil. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará el segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Las cosechas serán tan abundantes que los ciclos agrícolas se solaparán. No habrá pausa entre la siembra y la recolección. La naturaleza misma responderá a la restauración divina con una fertilidad desbordante. Fíjate en el detalle. El juicio de Amos empezó con hambre y sequía. Termina con montes que destilan vino dulce y colinas que se derriten de abundancia. Es el mismo Dios que cerró los cielos y el mismo que los vuelve a abrir. El castigo nunca fue su última palabra. La restauración siempre fue el destino final. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, dice el versículo 14, y edificarán las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. No es una restauración parcial, es una recreación completa. Ciudad, viña, huerto, hogar. Todo lo que el pecado destruyó, Dios lo reconstruye. Y el broche final. Los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di. En hebreo, la última palabra del libro es Natán, ha dado. El verbo está en tiempo perfecto, una acción completada que sigue produciendo efectos. Dios no promete dar, Él ya dio. La tierra es un regalo irrevocable. Lo que empezó con tinieblas termina con raíces firmes y cosechas eternas. Juan cierra la Biblia con imágenes sorprendentemente parecidas. El Apocalipsis termina con un cielo nuevo y una tierra nueva, con el río de la vida, con el árbol cuyas hojas sanan a las naciones. Ya no habrá más maldición, escribe
y el eco de Amos resuena en cada palabra. Isaías también había visto ese futuro. Se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Y Oseas, contemporáneo de Amos, prometió que Dios hablaría al corazón de su pueblo en el desierto y le devolvería sus viñas. Los profetas no compiten, armonizan. Todos apuntan al mismo horizonte, un mundo rehecho donde el pecado no tendrá ni una cicatriz. Pero hay una diferencia importante entre Amos y Apocalipsis. Amos ve la restauración desde la distancia como quien mira una montaña al atardecer. Juan la ve desde dentro como quien ya está pisando el umbral. En Amos la promesa es futura, vienen días. En Apocalipsis la promesa es presente, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. La restauración no es un sueño etéreo, es un evento concreto, tan real como el éxodo, tan tangible como la resurrección de Cristo. El Dios que hizo las Pléyades y el Orión, el Dios de Amos 5:8, puede reconstruir una galaxia o restaurar un corazón roto. Para él no hay diferencia de escala. El gran conflicto termina aquí. Después del hambre, el banquete. Después del zarandeo, la plantación definitiva. Después de las trompetas, el silencio de la paz. Dios no solo gana la batalla, se asegura de que nunca vuelva a librarse otra. ¿Vives en él? Todavía no. Entre la promesa y el cumplimiento, entre las trompetas que ya suenan en la memoria profética y la restauración que aún esperas. Y ese intermedio puede sentirse como un desierto, como una sacudida sin sentido, como un hambre que no se va, pero al final ya está escrito. Y el mismo Dios que llevó a Amos desde Redil hasta la corte del reino, el mismo que mostró a Juan los cielos abiertos mientras estaba desterrado en Patmos, es el que te sostiene ahora. A veces, la fe consiste en recordar el final cuando el presente no tiene sentido. Nunca más serán arrancados. Esa frase es para ti, para los días en que te sientes que el suelo se mueve bajo tus pies, para las noches en que el hambre espiritual te aprieta el pecho, para los momentos en que el zarandeo te deja sin aliento. No caerá ni un granito. Mientras tanto, hay viñas que plantar, hay ciudades que reconstruir, hay personas a las que amar con justicia impetuosa. No esperes el cielo nuevo para empezar a vivir como ciudadano de la restauración. El que hará ya está alcanzando al segador. Y si hoy escuchas su voz, no endurezcas el corazón, porque el día de Jehová será tinieblas para unos, pero para los que amaron su venida será el fin, el amanecer. Hasta aquí nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos dé el discernimiento necesario para poder entender su auténtica palabra, que nos ayude a caminar en verdad, que nos purifique, que nos descontamine de tanto engaño, de tanto misticismo, de tanta palabra contaminada. Y le ruego, mis queridos hermanos, a Dios que os acompañe allá donde estéis, que os bendiga y que su presencia esté con vosotros para siempre hasta que Él venga y nos lleve en su reino. Os deseo que tengáis un próspero día. Todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús.